El sol de Málaga encaje de su vestido. Al bajar del vehículo, una brisa marina jugueteó con su velo, como si la propia naturaleza quisiera darle la bienvenida a su nueva vida. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro radiante mientras avanzaba por la alfombra roja hacia el altar, donde Alejandro la esperaba con una mezcla de amor y admiración en su mirada. La ceremonia transcurrió como un sueño, los votos intercambiados con voces temblorosas de emoción, los anillos deslizándose en dedos temblorosos. El beso que selló su unión fue recibido con aplausos y vítores de los asistentes, ajenos a la tormenta que se avecinaba. La recepción en el Hotel Montero fue un derroche de lujo y opulencia. Las mesas adornadas con candelabros de plata y centros de flores exóticas, la orquesta interpretando suaves melodías, y el champán fluyendo libremente, creaban una atmósfera de celebración despreocupada. Carmen y Alejandro bailaban su primer vals como marido y mujer, perdidos en los ojos del otro, ignorantes de las miradas envidiosas y los comentarios maliciosos que circulaban entre algunos invitados. Fue entonces cuando el sueño comenzó a desmoronarse. En medio de la fiesta, un grupo de policías irrumpió en el salón. El silencio cayó como un manto pesado sobre los invitados, mientras los oficiales se dirigían directamente hacia la pareja de recién casados. Con gestos bruscos y palabras cortantes, separaron a Carmen de los brazos de Alejandro. La acusación resonó como un trueno en la sala. Robo de joyas valiosas de la familia Montero. El rostro de Carmen palideció, sus ojos buscando desesperadamente los de Alejandro, implorando ayuda, comprensión, cualquier señal de que esto era un terrible error. Pero lo que encontró en la mirada de su ahora esposo fue una mezcla de confusión, dolor y, lo que más le destrozó el corazón, una sombra de duda. Mientras la arrastraban fuera del salón, Carmen pudo ver a Lucía, con una expresión de falsa sorpresa que no lograba ocultar del todo una sonrisa de triunfo. Rafael, a su lado, mantenía una pose de indignación que contrastaba con el brillo de satisfacción en sus ojos. Don Fernando Montero observaba la escena con una mezcla de ira y vergüenza, su rostro enrojecido por la humillación pública. Los invitados murmuraban, algunos con genuina preocupación, otros con mal disimulado deleite ante el escándalo. El sueño de Carmen, tan cuidadosamente construido, se desvanecía con cada paso que daba hacia la salida del hotel, escoltada por los policías. Su vestido blanco,
símbolo de pureza y nuevos comienzos, ahora parecía una cruel ironía mientras la introducían en el coche policial. La noche que debería haber sido el inicio de su vida de cuento de hadas se convertía en el prólogo de una pesadilla. Mientras el vehículo se alejaba del hotel, llevándose consigo a una Carmen aturdida y devastada, las luces de la fiesta continuaban brillando, ajenas al drama que acababa de desarrollarse. El mar, testigo silencioso de tantas historias en la costa malagueña, rugía suavemente, como si quisiera ahogar los sollozos de una novia cuyo día de bodas se había transformado en el principio de su caída en desgracia. Los días que siguieron a la dramática detención de Carmen Suárez se convirtieron en un torbellino de confusión, dolor y traición. El lujoso Hotel Montero, que había sido escenario de la felicidad más pura, ahora se erguía como un monumento a la desgracia. Sus pasillos antes bulliciosos ahora sumidos en un silencio tenso y acusador. Carmen, despojada de su vestido de novia y confinada en una celda fría y gris, esperaba con angustia creciente el día de su juicio. Las visitas eran escasas. Su familia, humilde y asustada ante la magnitud cuidadosamente preparados por Lucía y Rafael, declararon haber visto a la acusada actuar de manera sospechosa en los días previos a la boda. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la defensa de Carmen. La defensa, proporcionada por un abogado de oficio claramente superado por la magnitud del caso, luchaba en vano contra la marea de evidencias y testimonios. Los intentos de Carmen por explicar su inocencia sonaban huecos y desesperados frente a la montaña de pruebas en su contra. Sus ojos buscaban constantemente los de Alejandro entre el público, esperando encontrar en ellos un atisbo de fe, una chispa de la confianza que una vez compartieron. Pero Alejandro, sentado junto a su familia, mantenía la mirada baja, incapaz de enfrentar los ojos suplicantes de la mujer que amaba. Su silencio durante el juicio fue quizás el golpe más duro para Carmen, una traición más profunda que cualquier acusación lanzada por la fiscalía. A medida que el juicio avanzaba, la verdad se distorsionaba y retorcía, moldeada por las hábiles manos de aquellos que habían orquestado la caída de Carmen. Lucía y Rafael, sentados en la galería con expresiones de falsa preocupación, observaban con satisfacción cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Cada prueba presentada, cada testimonio dado, era un paso más hacia la realización de sus ambiciones.
El veredicto llegó como un golpe devastador. Culpable. La sentencia, pronunciada por un juez que parecía más interesado en aplacar a la influyente familia Montero que en impartir verdadera justicia, cayó sobre Carmen como una losa: 5 años de prisión. El martillo del juez resonó en la sala, sellando el destino de una mujer inocente y marcando el triunfo de la mentira sobre la verdad. Mientras Carmen era escoltada fuera de la sala, su mirada se cruzó por última vez con la de Alejandro. En ese breve instante, una chispa de duda, de arrepentimiento quizás, brilló en los ojos del joven Montero. Pero fue demasiado tarde. Las puertas se cerraron tras Carmen, separándola no solo de su libertad, sino de todos sus sueños y esperanzas. En los pasillos del juzgado, Lucía y Rafael intercambiaron miradas de triunfo, sus sonrisas apenas contenidas, revelando la satisfacción de un plan bien ejecutado. Don Fernando Montero, con el rostro sombrío pero decidido, guió a su familia fuera del edificio, ansioso por dejar atrás este capítulo oscuro y volver a la normalidad de sus vidas privilegiadas. Para Carmen, sin embargo, la normalidad se había desvanecido para siempre. Mientras el furgón policial la llevaba hacia la prisión que sería su hogar durante los próximos 5 años, una transformación comenzaba en su interior. El dolor y la injusticia sufridos encendieron una chispa, una determinación feroz que crecería con cada día de su injusto encarcelamiento. La dulce y confiada Carmen había muerto en esa sala de tribunal. En su lugar, nacía una mujer decidida a sobrevivir, a descubrir la verdad y, algún día, a obtener la justicia que le había sido negada. El mar de Málaga, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus costas, continuaba su eterno vaivén. Sus olas, que una vez habían sido testigo de promesas de amor eterno, ahora llevaban consigo los ecos de una promesa diferente, la de una venganza que, como la marea, llegaría inexorablemente a su debido tiempo. Los muros grises de la prisión se alzaban imponentes contra el cielo azul de Málaga, un cruel recordatorio del contraste entre la libertad perdida y la vida que Carmen había dejado atrás. Los días se fundían en semanas, las semanas en meses, y los meses en años, cada uno marcado por la rutina monótona y despiadada de la vida carcelaria.
Talbot, la misteriosa empresaria con una fortuna aparentemente ilimitada, se había extendido por los círculos de la alta sociedad malagueña como un incendio en un campo seco. Rumores y especulaciones florecían a su paso, alimentados por su aire de sofisticación y el halo de misterio que la rodeaba. Isabel hizo su entrada en el hotel con la gracia y seguridad de alguien acostumbrada a moverse en los círculos más exclusivos. Su presencia comandaba atención, su sonrisa enigmática ocultaba los años de planificación y el fuego de la venganza que ardía en su interior. El personal del hotel, ahora sus empleados, la recibieron con una mezcla de curiosidad y respeto. Mientras recorría los pasillos y salones del Reina del Mar, Isabel memorizaba cada detalle, cada punto fuerte y débil. Este lugar sería su base de operaciones, el escenario desde el cual orquestaría la caída de aquellos que la habían traicionado. La primera prueba de su nueva identidad llegó esa misma noche, en la recepción organizada para presentar a la nueva propietaria del hotel a la élite local. El salón principal del Reina del Mar brillaba con la luz de cientos de velas, el tintineo de copas de champán y el murmullo de conversaciones entremezclándose con la suave música de fondo. Isabel se movía entre los invitados con la gracia de una bailarina y la precisión de un estratega. Cada sonrisa, cada gesto cuidadosamente calculado para crear la imagen de una mujer de mundo, segura de sí misma y de su posición. Observaba, escuchaba, recopilaba información, preparándose para los movimientos que estaban por venir. Fue en medio de esta danza social cuando Isabel los vio por primera vez en 5 años. Los Montero hicieron su entrada en el salón, su presencia causando un revuelo entre los asistentes. Don Fernando, con su porte autoritario apenas disimulando su preocupación por esta nueva competencia. Lucía, radiante en un vestido de diseñador, su sonrisa no llegando a ocultar del todo la envidia en sus ojos. Rafael, ahora oficialmente parte de la familia Montero, su ambición casi palpable en la forma en que escaneaba la sala, evaluando amenazas y oportunidades. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, Isabel vio a Alejandro. 5 años habían dejado su huella en él. Su rostro, aunque aún apuesto, mostraba líneas de preocupación y una sombra de tristeza en sus ojos que no estaba allí antes. Por un momento, el corazón de Isabel, de Carmen, dio un vuelco, un eco del amor que una vez sintió amenazando con resurgir. Pero Isabel sofocó esa chispa con la eficiencia de quien ha practicado este momento innumerables veces. Su rostro se mantuvo impasible, su sonrisa perfectamente modulada, mientras se preparaba para el encuentro inevitable. Con la gracia de una depredadora acercándose a su presa, Isabel se aproximó al grupo Montero. Las presentaciones fueron hechas, manos estrechadas, cumplidos intercambiados. Si alguno de ellos notó algo familiar en esta mujer misteriosa, lo ocultaron bien. Isabel, por su parte, interpretó su papel a la perfección, mostrándose encantadora pero reservada, interesada pero no demasiado. Mientras la noche avanzaba, Isabel observaba las reacciones de los Montero, la hostilidad apenas velada de don Fernando, la curiosidad calculadora de Lucía, la admiración no disimulada de Rafael y Alejandro, cuyos ojos parecían seguirla por la sala, una mezcla de fascinación y confusión en su mirada. Al finalizar la velada, Isabel se retiró a sus aposentos en el ático del hotel. Desde la terraza, contempló la ciudad que una vez había sido su hogar.
cuestionar su dominio sobre el mercado turístico de Málaga. Los movimientos empresariales de Isabel, audaces e innovadores, atraían la atención de inversores y clientes por igual, amenazando el statu quo que los Montero habían mantenido durante décadas. En medio de esta intrincada danza de poder y engaño, Isabel se encontró inesperadamente frente a una prueba que no había anticipado. María, su antigua amiga y confidente, ahora trabajaba como asistente en el Hotel Reina del Mar. El encuentro entre ambas fue un choque de emociones contenidas, un torrente de recuerdos y secretos que amenazaba con desbaratar la cuidadosa fachada de Isabel. Fue a través de María que Isabel descubrió la existencia de su hija, el fruto de su amor con Alejandro, nacida mientras ella languidecía en prisión. La noticia sacudió a Isabel hasta lo más profundo de su ser, despertando emociones que creía haber enterrado junto con su antigua identidad. Isabel se debatía entre el deseo de conocer a su hija y el miedo a que este vínculo pudiera comprometer su misión. Cada noche, sola en su suite, la máscara de Isabel Montalvo se agrietaba y los ecos de Carmen Suárez resonaban en su corazón. Sin embargo, la venganza era un fuego que ardía con demasiada intensidad como para ser extinguido por estos nuevos sentimientos. Isabel redobló sus esfuerzos, consciente de que cada día que pasaba la acercaba más a su objetivo. Su plan comenzaba a dar frutos. Rafael, cada vez más cautivado por Isabel, empezaba a cometer errores, proporcionando información valiosa sobre los negocios de los Montero. Lucía, consumida por los celos y la paranoia, se distanciaba cada vez más de su marido y su familia. Isabel observaba cómo las grietas comenzaban a aparecer en la fachada perfecta de la familia Montero, satisfecha con el caos que estaba sembrando, pero en lo más profundo de su ser, una voz que sonaba sospechosamente como la de la antigua Carmen, susurraba dudas y remordimientos. Mientras el sol se ponía sobre Málaga, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Isabel contemplaba la ciudad desde su terraza. El juego de seducción y estrategia estaba en pleno apogeo, las piezas moviéndose exactamente como ella había planeado, pero el costo emocional de su venganza comenzaba a hacerse sentir, planteando una pregunta que Isabel no se atrevía a enfrentar. ¿Podría mantener el control del juego que había iniciado, o terminaría siendo consumida por él? El verano malagueño ardía con una intensidad que parecía reflejar la creciente tensión en el mundo de Isabel Montalvo. Su plan de venganza, meticulosamente elaborado durante años, comenzaba a dar frutos, sembrando el caos en el imperio Montero con la precisión de un relojero. Isabel había iniciado una serie de maniobras empresariales diseñadas para socavar la posición dominante de los Montero en el sector hotelero de la Costa del Sol. Ofertas agresivas a proveedores clave, promociones innovadoras que atraían a los clientes más codiciados, y una campaña de marketing que posicionaba al Hotel Reina del Mar como el nuevo estándar de lujo y exclusividad. Cada movimiento de Isabel era como una pieza de dominó cuidadosamente colocada, destinada a desencadenar una reacción en cadena que sacudiría los cimientos del imperio Montero. Los resultados no tardaron en hacerse evidentes. Los informes financieros mostraban una clara tendencia. Mientras el Reina del Mar florecía, los hoteles Montero comenzaban a perder terreno. Don Fernando Montero, patriarca de la familia y arquitecto de su fortuna, observaba con creciente alarma cómo su dominio se erosionaba. Sus intentos de contraatacar, basados en tácticas que habían funcionado en el pasado, parecían ineficaces contra la estrategia fluida y adaptable de Isabel.
Su presencia era un recordatorio constante para los Montero de la amenaza que representaba. Don Fernando, incapaz de contener su frustración, protagonizó un desafortunado incidente que se convertiría en el escándalo de la temporada, dañando aún más la reputación de la familia. Mientras la noche avanzaba, Isabel observaba con satisfacción cómo las grietas en la fachada de los Montero se hacían cada vez más evidentes. Lucía, consumida por los celos, se enfrentaba abiertamente a Alejandro. Rafael, nervioso y sudoroso, alternaba entre buscar la aprobación de Isabel y evitar las miradas acusadoras de don Fernando. En medio de este caos orquestado, Isabel mantenía su compostura, su sonrisa enigmática, ocultando el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. El juego de poder estaba en su apogeo, y ella era la maestra indiscutible del tablero. Sin embargo, mientras saboreaba su triunfo, una pregunta inquietante comenzaba a formarse en lo más profundo de su ser. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para completar su venganza? ¿Y qué quedaría de ella cuando todo terminara? En el corazón de Málaga, en un modesto apartamento alejado del bullicio turístico, María luchaba con el peso de los secretos que guardaba. Como única confidente de la verdadera identidad de Isabel Montalvo y guardiana del secreto más precioso de todos, la existencia de la hija de Carmen y Alejandro, María se encontraba en el epicentro de una tormenta emocional y moral. Cada día, al ver crecer a la pequeña Sofía, María sentía el tirón de la culpa y la responsabilidad. La niña, con sus ojos que recordaban tanto a los de Carmen, era un recordatorio constante de las vidas destrozadas por la injusticia y la traición. María se debatía entre su lealtad hacia Carmen y lo que consideraba correcto para la inocente Sofía. Mientras tanto, Isabel intensificaba sus esfuerzos por desentrañar la red de mentiras que rodeaba su pasado. Cada encuentro con María era un delicado baile de medias verdades y preguntas veladas. Isabel, consumida por su sed de venganza, luchaba contra el deseo creciente de conocer a su hija, temiendo que este vínculo pudiera debilitar su resolución. En el mundo de los Montero, los secretos y las mentiras también comenzaban a cobrar su precio. Alejandro, atormentado por la duda y la culpa, había iniciado una investigación discreta sobre el caso que había llevado a Carmen a la cárcel años atrás. Cada nueva pieza de información que descubría era como un puñal en su conciencia, alimentando su creciente sospecha de que habían cometido un error terrible. Lucía, por su parte, se encontraba atrapada en una red de sus propias mentiras. El miedo a que se descubriera su papel en la caída de Carmen la llevaba a extremos cada vez mayores para mantener su fachada. Su comportamiento errático y paranoico comenzaba a levantar sospechas incluso entre aquellos más cercanos a ella. Rafael, sintiéndose cada vez más acorralado entre su lealtad a los Montero y su creciente dependencia de Isabel, comenzaba a cometer errores. Sus intentos de jugar a dos bandas lo llevaban a situaciones cada vez más precarias, amenazando con exponer no solo sus propias indiscreciones, sino también los secretos más oscuros de la familia Montero. En medio de este nido de víboras, don Fernando luchaba por mantener el control. El patriarca de los Montero, otrora todopoderoso, empezaba a sentir cómo el poder se le escurría entre los dedos. Sus esfuerzos por mantener unida a la familia y proteger el imperio que había construido se veían constantemente socavados por las acciones de aquellos en quienes más confiaba. Isabel observaba cómo su plan daba frutos, cómo las mentiras y los secretos que ella había ayudado
dejó a ambos sacudidos, cuestionando todo lo que creían saber. Mientras tanto, la relación entre Isabel y María se tensaba cada vez más. María, agobiada por el peso de los secretos que guardaba, luchaba con su conciencia. Cada visita de Isabel era una prueba de lealtad, un recordatorio doloroso de las vidas que estaban en juego. La pequeña Sofía, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, se convertía sin saberlo en el centro de un torbellino emocional. Isabel, impulsada por una mezcla de curiosidad y anhelo maternal que no se atrevía a reconocer, comenzó a buscar formas de acercarse a su hija sin revelar su identidad. Estos encuentros furtivos, organizados con la ayuda reticente de María, se convirtieron en un bálsamo para el alma atormentada de Isabel. Cada sonrisa, cada gesto inocente de Sofía, era un recordatorio punzante de todo lo que había perdido y de lo que podría haber sido. El corazón de Isabel se dividía cada vez más. Por un lado, la venganza que había sido su único propósito durante años. Por el otro, el amor resurgente por Alejandro y el vínculo creciente con la hija que nunca había conocido. Esta batalla interna se reflejaba en sus acciones, haciendo que sus movimientos en el elaborado juego que había creado se volvieran erráticos e impredecibles. Lucía, con su instinto aguzado por los celos y la paranoia, comenzó a notar estos cambios en el comportamiento de Isabel. Sus sospechas, alimentadas por años de culpa y miedo, la llevaron a intensificar sus esfuerzos por descubrir la verdadera identidad de esta mujer que amenazaba con destruir todo lo que ella había construido. Rafael, atrapado entre su lealtad a los Montero y su creciente obsesión por Isabel, se encontraba en una posición cada vez más precaria. Sus intentos de complacer a ambas partes lo llevaban a cometer errores, poniendo en peligro no solo su posición, sino también los secretos que había jurado proteger. A medida que el otoño avanzaba, la tensión en Málaga alcanzaba niveles insostenibles. Isabel, en el centro de esta tormenta emocional, luchaba por mantener el control de una situación que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Su venganza, tan cuidadosamente planeada, ahora parecía un precio demasiado alto a pagar frente a la posibilidad de recuperar el amor y la familia que una vez le fueron arrebatados. La noche caía sobre Málaga, y con ella, la certeza de que pronto llegaría el momento en que Isabel tendría que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. El corazón dividido de Carmen Isabel se convertía en el campo de batalla donde se decidiría el destino de todos los implicados en esta historia de amor, traición y redención. Los días se acortaban y las noches se hacían más largas en Málaga, reflejando la oscuridad creciente que envolvía a los Montero y a todos los que orbitaban en su mundo. El plan de Isabel, tejido con paciencia y determinación durante años, comenzaba a dar frutos de una manera que ni siquiera ella había anticipado. El imperio hotelero de los Montero, otrora inexpugnable, mostraba signos claros de decadencia. Las estrategias agresivas de Isabel, combinadas con los errores inducidos por el estrés de don Fernando y las indiscreciones de Rafael, habían erosionado la base financiera de la familia. Los inversores, como ratas abandonando un barco que se hunde, comenzaron a retirar su apoyo, dejando a los Montero en una posición cada vez más precaria. Don Fernando, el patriarca cuya palabra alguna vez fue ley en los círculos empresariales de Málaga, ahora se encontraba luchando por mantener la apariencia de control. Sus estallidos de ira, cada vez
con salir a la luz exigían acción inmediata, con el corazón dividido entre el amor resurgente, el instinto maternal recién descubierto y la sed de venganza que había sido su compañera durante tanto tiempo. Isabel se preparó para tomar decisiones que cambiarían el curso de todas las vidas involucradas. La noche cayó sobre Málaga, trayendo consigo la promesa de un nuevo día que amenazaba con desenmascarar todas las verdades ocultas. En la oscuridad de su habitación, Isabel contemplaba el tablero que había dispuesto con tanto cuidado, consciente de que el juego estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera ella podía prever. La mañana amaneció en Málaga con una calma engañosa, como la quietud que precede a una tormenta devastadora. Isabel Montalvo, o más bien Carmen Suárez, se despertó con la certeza de que este día marcaría un antes y un después en su vida y en la de todos los que la rodeaban. La venganza, que durante tanto tiempo había sido su única razón de ser, ahora parecía un concepto lejano y vacío frente a las emociones tumultuosas que amenazaban con desbordarla. Con una determinación nacida de la desesperación, Isabel comenzó a preparar su jugada final. Cada movimiento, cada decisión, estaba cargada de un peso que amenazaba con aplastarla. La elaborada red que había tejido durante años ahora se cerraba también sobre ella, atrapándola en su propia creación. Mientras tanto, Alejandro Montero se debatía en un torbellino de emociones. La certeza de que Isabel era en realidad Carmen lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser. El amor que creía muerto resurgía con una fuerza abrumadora, mezclado con una culpa corrosiva por haberla abandonado años atrás. Decidido a enmendar sus errores del pasado, Alejandro se propuso confrontar a Isabel, ignorante de los peligros que acechaban en las sombras. Lucía, impulsada por una mezcla tóxica de celos y miedo, había llegado al límite de su cordura. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, revelando una verdad que amenazaba con destruir todo su mundo. Con la desesperación de quien no tiene nada que perder, Lucía trazó un plan para eliminar a Isabel de una vez por todas, sin importar el costo. Rafael, atrapado entre su lealtad a los Montero y su obsesión por Isabel, se encontraba al borde del colapso. La presión de mantener tantos secretos lo había llevado a un punto de quiebre. En un acto de desesperación, decidió jugarse su última carta, sin saber que sus acciones desencadenarían una reacción en cadena con consecuencias devastadoras. Don Fernando Montero, ajeno a la tormenta que se avecinaba, continuaba su lucha desesperada por salvar el imperio familiar. Sus decisiones, cada vez más arriesgadas y cuestionables, solo servían para acelerar la caída que parecía inevitable. En medio de este caos, María luchaba con su propia batalla interna. El peso de los secretos que guardaba la estaba consumiendo. La lealtad hacia Carmen chocaba violentamente con su amor por Sofía y su deseo de proteger a la niña de la tormenta que se avecinaba. Con el corazón desgarrado, María tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. La pequeña Sofía, con la intuición aguda de los niños, sentía la tensión que impregnaba el aire. Sus preguntas inocentes pero incisivas se volvían cada vez más difíciles de evadir, amenazando con hacer estallar la burbuja de mentiras que la rodeaba. A medida que el día avanzaba, todos los involucrados en esta intrincada danza de engaños y revelaciones se movían inexorablemente hacia un punto de convergencia. Isabel, en el centro de este torbellino, se preparaba para el momento de la verdad. Su plan de venganza, cuidadosamente elaborado durante años, ahora parecía
mismo de Málaga. El lujoso salón del hotel brillaba con el resplandor de cientos de luces, reflejándose en las copas de champán y las joyas de los invitados. La élite de la sociedad malagueña se había reunido, inconsciente del drama que estaba a punto de desarrollarse. Isabel Montalvo hizo su entrada, radiante y enigmática como siempre. Su vestido de noche, de un rojo intenso, parecía simbolizar la pasión y el peligro que estaban a punto de desatarse. Cada paso que daba por el salón estaba cargado de una determinación férrea. Esta noche, todas las mentiras llegarían a su fin. Los Montero, anfitriones de la velada, presentaban una fachada de unidad y éxito que apenas ocultaba las grietas en su fundación. Don Fernando, con una sonrisa tensa, saludaba a los invitados, su mirada constantemente desviándose hacia Isabel. Lucía, resplandeciente en su vestido de diseñador, observaba cada movimiento de Isabel con una mezcla de odio y temor. Rafael, sudoroso y nervioso, se movía entre los grupos, su comportamiento errático atrayendo miradas curiosas. Alejandro, por su parte, apenas podía contener su agitación. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Isabel, sentía una descarga de emociones que amenazaba con desbordarlo. El conocimiento de su verdadera identidad pesaba sobre él como una losa, impulsándolo a buscar un momento a solas con ella. A medida que la noche avanzaba, la tensión en el salón se intensificaba. Conversaciones susurradas, miradas furtivas y gestos nerviosos creaban una atmósfera cargada de anticipación. Isabel se movía por el salón con la gracia de una bailarina y la precisión de un estratega, cada interacción cuidadosamente calculada para llevar a cabo su plan final. El momento crucial llegó cuando don Fernando subió al escenario para dar su discurso de aniversario. Mientras el patriarca de los Montero hablaba de éxitos pasados y futuros brillantes, Isabel se preparaba para hacer su movimiento. Con un gesto sutil, indicó a María, quien estaba entre los invitados, que era el momento. María, con el corazón latiendo desbocado, se dirigió hacia una puerta lateral. Momentos después, regresó con Sofía de la mano. La presencia de la niña en el evento causó un murmullo de sorpresa entre los invitados. Isabel, aprovechando la distracción, se acercó al escenario. Con una voz clara y firme que silenció la sala, interrumpió el discurso de don Fernando. Lo que siguió fue una revelación tras otra, cada palabra cayendo como un martillo sobre el frágil edificio de mentiras que todos habían construido. Con una calma que enmascaraba el tumulto interior, Isabel reveló su verdadera identidad. El shock fue palpable en la sala cuando anunció que ella era Carmen Suárez, la mujer injustamente condenada años atrás. Los jadeos de sorpresa se mezclaron con exclamaciones de incredulidad mientras Isabel desentrañaba la red de engaños que había llevado a su condena. Lucía, viendo cómo su mundo se desmoronaba, intentó interrumpir, pero sus protestas fueron ahogadas por la voz firme de Isabel. Rafael, acorralado por la verdad, comenzó a confesar su papel en la conspiración, sus palabras tropezando unas sobre otras en su prisa por liberarse del peso de la culpa. Alejandro, paralizado por la revelación pública, no podía apartar los ojos de Isabel. Cada palabra que ella pronunciaba era una puñalada de remordimiento y un rayo de esperanza. La realización de todo lo que habían perdido y la posibilidad de lo que aún podían recuperar lo abrumaban. Don Fernando, atónito y derrotado, se desplomó en una silla. El peso de años
navegando por un nuevo mundo donde las viejas certezas ya no existían. Los días que siguieron a la dramática revelación en la fiesta de aniversario del Hotel Montero fueron un torbellino de consecuencias y ajustes de cuentas. Málaga se despertó con la noticia de la caída de una de sus familias más poderosas, y el escándalo se extendió como un incendio forestal por toda la Costa del Sol. Isabel, ahora reconocida públicamente como Carmen Suárez, se encontró en el centro de una tormenta mediática. Su historia de injusticia, supervivencia y venganza cautivó a la opinión pública, convirtiéndola en una figura polarizante. Mientras algunos la veían como una heroína que había desenmascarado la corrupción de los poderosos, otros la consideraban una manipuladora que había llevado la venganza demasiado lejos. Los Montero, por su parte, enfrentaban las repercusiones de años de engaños y manipulaciones. Don Fernando, despojado de su posición y respeto, se recluyó en su mansión, negándose a enfrentar el mundo que ahora lo veía como un fraude. Lucía, incapaz de soportar la vergüenza y el peso de sus acciones, huyó de Málaga, dejando tras de sí un matrimonio en ruinas y una reputación destruida. Rafael, en un intento desesperado por salvarse, cooperó plenamente con las autoridades, revelando detalles escabrosos sobre las prácticas corruptas de los Montero. Su testimonio fue crucial para iniciar una investigación a gran escala que amenazaba con exponer a otras figuras prominentes de la sociedad malagueña. En medio de este caos, Alejandro luchaba por reconciliar sus sentimientos por Carmen con la culpa por su papel en su injusta condena. Cada día era una batalla interna entre el deseo de enmendar sus errores y el miedo a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Carmen, por su parte, se encontraba en una encrucijada emocional. La satisfacción inicial de ver su venganza completada pronto dio paso a una sensación de vacío. La pregunta que ahora la atormentaba era, ¿qué hacer con el resto de su vida? La venganza había sido su único propósito durante tanto tiempo que ahora se sentía a la deriva. Fue en este momento de incertidumbre cuando el destino intervino de una manera inesperada. Un intento de atentado contra Alejandro, orquestado por antiguos socios de los Montero temerosos de ser expuestos, brindó a Carmen la oportunidad de demostrar que aún quedaba bondad en su corazón. Sin dudarlo, Carmen arriesgó su propia vida para salvar a Alejandro. Este acto de valentía y sacrificio no solo salvó la vida del hombre que una vez la había traicionado, sino que también marcó un punto de inflexión en su propio viaje emocional. En ese momento de peligro y adrenalina, Carmen se dio cuenta de que el amor que sentía por Alejandro nunca había muerto realmente, solo había estado enterrado bajo capas de dolor y resentimiento. El incidente tuvo un efecto catártico en ambos. Alejandro, conmovido por el sacrificio de Carmen, encontró el coraje para enfrentar sus errores pasados y pedir perdón sinceramente. Carmen, por su parte, descubrió que el acto de perdonar era tan liberador como la venganza que había buscado durante tanto tiempo. Este momento de conexión y perdón mutuo abrió la puerta a la posibilidad de redención para ambos. Juntos, comenzaron el difícil proceso de reconstruir la confianza y el amor que una vez compartieron. Mientras tanto, la relación entre Carmen y su hija Sofía florecía. Los primeros encuentros, llenos de torpeza y emoción contenida, dieron paso a momentos de genuina conexión y afecto. María, aliviada de ya no tener que guardar el secreto, se convirtió en un puente invaluable entre madre e hija, ayudándolas a navegar por las complejidades de su relación recién descubierta. A medida que
Aunque el costo había sido alto, la recompensa de recuperar el amor de Carmen y conocer a su hija hacía que todo valiera la pena. Sofía, ajena a las complejidades del pasado de sus padres, se había convertido en el corazón de esta nueva familia. Su inocencia y alegría eran un recordatorio constante de por qué valía la pena luchar por un futuro mejor. Sin embargo, Carmen era consciente de que los desafíos no habían terminado. La sombra del pasado aún acechaba en los rincones más oscuros de Málaga. Los enemigos que habían hecho durante su búsqueda de justicia y venganza no descansarían fácilmente. La pareja se mantenía alerta, sabiendo que su felicidad recién encontrada podría ser amenazada en cualquier momento. A pesar de estos peligros latentes, Carmen y Alejandro estaban decididos a construir un futuro basado en la honestidad y la integridad. El Hotel Reina del Mar se había convertido en su plataforma para el cambio, un símbolo de transformación no solo para ellos, sino para toda la comunidad. María, siempre presente y leal, continuaba siendo un pilar de apoyo para la familia. Su amistad inquebrantable era un testimonio de que el amor verdadero, en todas sus formas, podía sobrevivir incluso a las pruebas más duras. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la costa de Málaga con su luz dorada, Carmen sintió una profunda sensación de paz. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero por primera vez en muchos años, se sentía preparada para enfrentar lo que viniera. Ya no era la joven ingenua que había sido, ni la vengadora implacable en la que se había convertido. Era una nueva versión de sí misma, forjada por el dolor y la adversidad, pero también por el amor y la redención. Alejandro tomó su mano, un gesto simple pero cargado de promesas. Juntos, miraron hacia el horizonte, hacia el futuro que habían elegido construir juntos. El pasado siempre sería una parte de ellos, pero ya no definiría sus vidas. En ese momento, Sofía salió a la terraza, su presencia llenando el aire con una alegría contagiosa. Carmen la abrazó sintiendo el peso de los años perdidos, pero también la esperanza de los años por venir. Esta era su familia, imperfecta pero real, construida sobre las cenizas del pasado pero mirando firmemente hacia el futuro. El nuevo día que comenzaba en Málaga era una promesa de posibilidades. Para Carmen, Alejandro y Sofía, era el comienzo de una nueva historia, una en la que el amor, el perdón y la redención tendrían el papel principal. Y mientras la ciudad despertaba a su alrededor, llena de sus propios secretos y promesas, la familia se preparaba para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El camino hacia la verdadera redención apenas comenzaba, pero con cada amanecer, con cada risa compartida y cada obstáculo superado, Carmen sabía que habían elegido el camino correcto. La venganza había sido el catalizador de su transformación, pero el amor sería la fuerza que los guiaría hacia adelante. Y así, bajo el sol de Málaga, una nueva historia comenzaba a escribirse, una historia de segundas oportunidades, de familias reconstruidas y de un futuro lleno de esperanza.